¿Quién es para usted una persona espiritual? ¿Cómo sabe que una persona es espiritual? ¿Cómo define y dice ese hermano, esa hermana es espiritual? Y esta mañana yo quiero compartir con ustedes algunos criterios de esta naturaleza. Abra por favor la Biblia en Gálatas capítulo 5. Vamos a leer una porción de unos 14 versículos más o menos, para que usted pueda tener el panorama general de todo esto. Por favor, tome el cuidado de ir marcando. No va a aparecer el texto en la pantalla. Por favor, léalo en su Biblia o en su maquinita, como quiera, ¿verdad? Hoy las maquinitas tienen para marcar también. Cierre el Facebook, cierre el Twitter, cierre todo lo que estaba abierto y abra la escritura para poderla leer ahí, ¿verdad? Dice la Biblia de esta manera. 5:13 de Gálatas. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, la débil carne, que son, y mire esta lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y por si algo se quedó fuera, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y me gustaría decirle que hay una manera de interpretar esto que no sea tan dura para la vida. Pero es imposible que una persona gobernada por el Espíritu Santo mantenga este estilo de vivir. Es imposible, porque el Espíritu se opone completamente a la carne y tiene un estilo de vivir que no tiene nada que ver con el estilo de vivir en el Espíritu. Y continúa diciendo el texto: más el fruto del Espíritu, más el fruto, el estilo de vivir en el Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, la débil carne, junto con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros. Así que ahí está este panorama general de una espiritualidad consistente con el estilo de vivir. Por eso es que el versículo que vamos a memorizar esta semana, ojalá que usted se vaya llenando de pasajes de la Escritura y teniendo los recursos, tiene las paginitas para que usted las pueda revisar. Esta semana está bien fácil, ¿verdad? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mi objetivo esta mañana para todos nosotros es que seamos desafiados a contagiar a las demás personas por medio de nuestra nueva naturaleza espiritual. Nueva naturaleza espiritual. Vamos a evidenciar nuestra fe con el fruto y con los dones del Espíritu Santo. Ya salió la palabra bendita. Fruto y dones. Fruto y dones, de eso se trata. No podemos negar la experiencia espiritual tremenda de la obra de Dios soberana y llena de gracia relacionada con los dones del Espíritu Santo. No la podemos negar. Está en la Escritura. Y es una maravilla cuando las personas viven y el Espíritu de Dios encuentra corazones tan disponibles para la obra maravillosa del Espíritu Santo, que nos da sus dones como Él quiere. Y hoy vamos a aprender para qué.
Pero no solamente eso, porque no solamente podemos hablar de la teología, la doctrina, ¿verdad, hermano? Nosotros no somos pentecostales. Hermanos, déjeme decirle una cosa. Los dones y la obra del Espíritu Santo de Dios no tiene denominación propietaria. No tiene. Y Dios es soberano. Y conforme Él quiere, los otorga, y uno no puede negar esta genuina obra del Espíritu Santo de Dios. Mire que no estoy hablando de un don en particular, estoy hablando de los dones como el carisma de Dios, la gracia de Dios repartida a la iglesia con un propósito. Y me encantó la frase de Rick Warren, ¿verdad? La espiritualidad, al igual que la adoración, es un estilo de vivir. Todos los días. Pero la espiritualidad contagiosa, aquí no hablo de mi experiencia personal, aquí hablo ahora de mi experiencia en relación con todas las demás personas. La espiritualidad contagiosa es aquella que está en función y en íntima relación con las demás personas. Y hermanos, honestamente, tenemos que hablar de espiritualidad mientras estamos en contacto, en relación y en interacción permanente con personas que no solamente no les interesa el tema, sino personas que van a intentar que nuestra reacción con ellas no sea necesariamente espiritual. Y le dije, jamás me volvás a tocar. Hermano Pepe estaba presente también. Y las palabras que él me dijo, yo no las pude olvidar. Me dijo, voy a lograr que tu carne domine a tu espíritu. Hermano Pepe sabiamente me tomó, y digo literalmente me tomó, me llevó para afuera y fuimos a tomar un café a un lugar aquí cerca. Y hermanos, yo estaba literalmente afectado. No lo compartí en aquel tiempo, porque eran momentos en donde la iglesia no sería edificada. Pero me di cuenta que hay personas en la vida que van a hacer todo lo posible, para que usted y yo no vivamos en el Espíritu. Hay personas a su alrededor y a veces demasiado cerca de nosotros que van a intentar hacer evidente la carne que todavía lucha en nuestros corazones. Y usted va a encontrar mucha gente de este tipo. Y créame, en ese momento, aunque hablar en lenguas pueda ser la cosa más deleitosa individualmente hablando, no es lo que el Espíritu Santo de Dios esperaba de mí, ni esperaba de ninguna otra persona, ni esperaría de otra persona. Ante semejante circunstancia, había otras cosas que el Espíritu de Dios pone en el corazón. Y de eso quiero hablar, porque yo sé que usted tiene problemas, como yo tengo problemas. Yo sé que usted discute con gente. Yo sé que a lo mejor al interior de la familia hay una situación que es verdaderamente manipuladora, descontroladora, que le afecta las emociones. Yo lo sé bien. Sé que usted sufre, sé que usted conduce en San Salvador, sé que se indigna con las leyes de la República, sé que usted dice, ¿hasta cuándo, Dios? Yo lo sé bien. Soy yo. Y esta mañana yo quiero que aprendamos, hermanos, que la genuina espiritualidad tiene una particularidad, es evidente en cada instante de la vida. Por eso el título de esta mañana es Fruto, Dones y otros agentes contagiosos. Porque estamos hablando de contagiar personas espiritualmente. De eso estamos hablando. Y yo quiero que vayamos analizando algunos textos de la Escritura para que aprendamos cómo contagiar a las personas con una genuina espiritualidad. Número 1, contagiando con el fruto del Espíritu. Contagiando con el fruto del Espíritu. Mateo capítulo 7. No Gálatas todavía, pero Mateo capítulo 7. Ábralo en su Biblia, por favor. No va a estar en la pantalla. Quiero que usted siempre tenga su Biblia a la mano y la pueda marcar, ¿verdad? Y mantener la vista fija en la pantalla se vuelve a veces un distractivo, pero
pero leer en su Biblia, tener su lapicero, su plumoncito listo, esto es otra cosa. Mateo capítulo 7, versículo 15. Fuertes palabras en el Sermón del Monte. Mire, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por favor, aquí no está hablando del infierno, está hablando que un árbol que no da frutos simplemente sirve para leña y honestamente a veces ni para leña sirve. Hace que los ojos lloren, ¿verdad? Y es mala madera, ¿verdad? Los argentinos, hermanos, y sus famosos asados, no crea que los hacen con cualquier leña, tienen que buscar quebracho blanco para poder asar bien, hacer carbón que dure. Y dice el texto, inútiles, por gusto. Cuando estaba más joven, ¿verdad? Iba a decir más pequeño, pero sí, más joven, había un gran árbol de mamón en la esquina de la casa donde vivía. Sí conocen los mamones todos, ¿verdad? Espero que sí, no tienen otro nombre, ¿verdad? Así que los mamones, esos que de niño no se los dan a uno porque se puede tragar la semilla, ¿verdad? Es lo que las abuelitas dicen, ¿verdad? No puede, el niño no puede, y de verdad no lo hagan mejor, ¿verdad? La semilla de mamón es peligrosísima. Pero el palo de mamón en los 18 años que vivía ahí jamás dio, pero ni una flor, hermano. Para lo único que servía era para la champa de la señora que echaba tortillas, porque que era frondoso, que tenía un montón de hojas por todos lados y unas grandes ramas extendidas, así era. Pero un fruto de ese mamón, no. Y yo me sentí ofendido, fíjese, porque cuando decían, ¿y ese mamón por qué no da? Ah, porque es mamón macho. Y yo me quedaba en mi mente, o sea que los machos no damos fruto, ¿verdad? Y ese nombre no me gustaba mucho a mí. Y dice el Señor Jesucristo en esta porción, todo árbol va a dar fruto conforme a su naturaleza. ¿Qué somos por dentro? ¿Cuál es nuestra naturaleza? Para explicar naturaleza, hermanos, no estoy hablando de anatomía, ni estoy hablando de biología, no estoy hablando de eso, estoy hablando quién soy en esencia por dentro. ¿Quién soy yo? ¿Qué hay en mí? ¿Cuál es la savia que nutre este árbol que debe dar frutos? ¿Cuál es mi ADN, por decirlo de esta manera, y particularmente, solamente como ilustración, mi ADN espiritual? ¿Cuál es? ¿Qué soy? Esta es la pregunta más importante, hermanos, esta mañana. No sé si va a poder recordar muchas cosas más, pero esta mañana usted tiene que definir, y yo también, ¿qué somos? Porque si somos lo que dice la palabra, tenemos que hacer otro cuestionamiento. Porque la palabra dice que nosotros somos esencialmente espirituales, que fuimos engendrados y nacidos de nuevo por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí o no? Juan capítulo 3, y esta cita a lo mejor aparezca una parte por ahí en la pantalla. Hemos nacido del Espíritu. Esa es su esencia, su naturaleza. Usted ya no es de la carne. Hubo un día cuando dijo, Señor Jesucristo, creo en ti, con todo lo que esto implicaba, me rindo a ti, me entrego a ti. Y usted dijo, ese día acepté a Cristo. Bien, ese día nació de nuevo. Y nació del Espíritu. Y dice Juan 3:6, lo que es nacido del Espíritu, ¿qué dice a continuación, hermanos? Espíritu es.